Hay una historia en el Nuevo Testamento que desafía todo lo que creemos saber sobre la fe. La historia de una madre que se atrevió a cruzar límites invisibles, enfrentó el rechazo y aún así no se rindió. Su nombre nunca se registró. Su origen considerado impuro. Pero su fe, tan poderosa que provocó en Jesús una de las declaraciones más impactantes de todo el Evangelio. Hoy aprenderás la historia de la mujer sirofenicia, la madre que no se rindió. Una mujer cananea que, a pesar de ser extranjera y de ser rechazada, persistió hasta conseguir lo imposible. Su hija estaba atormentada. Los discípulos querían despedirla. Jesús pareció negarse. Pero ella tenía algo que la mayoría de la gente a su alrededor no tenía: una fe que derriba barreras. Y aquí está el detalle más impactante. Jesús mismo lo reconoció. Grande es tu fe. Pero ¿qué hizo ella que fuera tan extraordinario? ¿Qué sucedió en ese encuentro con Jesús que lo cambió todo? ¿Y por qué este pasaje sobre la mujer sirofenicia sigue impactando vidas hasta el día de hoy? Quédate hasta el final, porque voy a revelar el momento exacto en que esta madre pronunció las palabras que transformaron su destino y cómo esa misma fe inquebrantable puede transformar el tuyo también. Cuando pensamos en las historias bíblicas de fe registradas en el Nuevo Testamento, solemos imaginarnos escenarios familiares, templos, sinagogas, el pueblo de Israel reunido en oración. Pero ¿y si te dijera que algunos de los momentos más impactantes sucedieron justo donde nadie los esperaba? En tierras lejanas, entre personas consideradas marginadas, en lugares donde la esperanza parecía imposible. Así comienza la historia de la mujer sirofenicia. No en Jerusalén, no entre los sacerdotes, sino en las regiones de Tiro y Sidón, territorio extranjero y pagano, lejos del corazón religioso de Israel. Allí, donde la luz de la promesa divina parecía no llegar, surgiría una de las demostraciones de fe más extraordinarias que Jesús jamás había conocido. Esta mujer era cananea, una extranjera, alguien que, según la tradición judía, estaba fuera del alcance de las bendiciones divinas. Los muros entre judíos y gentiles eran altos, sólidos, aparentemente infranqueables. Pero lo que ella llevaba en su corazón era más grande que cualquier barrera cultural o religiosa. No tenía templo, no tenía sacerdote, no tenía linaje que la conectara con el pueblo elegido, pero tenía algo que muchos israelitas habían perdido: una fe que persiste, que no acepta lo imposible como la respuesta definitiva. Y cuando la desesperación de una madre se encuentra con la voluntad de creer en lo imposible, algo extraordinario está a punto de suceder. Pero antes de llegar al milagro, es necesario comprender el mundo en el que vivía y por qué su acto de fe fue tan revolucionario. Imaginen por un momento la escena. Las tierras de Tiro y Sidón eran conocidas por su comercio, su riqueza y su distancia del Dios de Israel. Para un judío devoto, cruzar esas fronteras significaba adentrarse en territorio impuro. El aire allí parecía cargado de silencio espiritual, sin profeta, sin palabra divina, sin promesa de redención. La mujer cananea de la Biblia vivía en este mundo dividido. Por un lado estaba el pueblo elegido, los herederos de las promesas abrahámicas, los poseedores de la ley y los profetas. Por otro lado estaban los gentiles, excluidos, considerados perros por los más radicales, personas para quienes la salvación parecía una realidad lejana e inalcanzable. No había puente entre estos dos mundos. Los muros eran invisibles, pero reales, culturales, pero concretos, religiosos, pero infranqueables. Ahora, ponte en el lugar de esa madre. Se despertaba cada día sabiendo que su hija estaba atormentada, poseída por un espíritu maligno que la hacía sufrir de un modo que ninguna medicina podía curar. La veía gritar, retorcerse, perder el brillo de sus ojos.
y no había nadie a quien recurrir. Sus dioses no respondían, sus sacerdotes no tenían poder. ¿Y el Dios de Israel? Bueno, ese Dios no era para ella. Al menos eso es lo que todo el mundo dijo. Pero, ¿y si hubiera una grieta en ese muro? ¿Y si la misericordia divina pudiera alcanzar incluso a los de afuera? ¿Podría la fe, a pesar de las dificultades, abrir un camino donde todos los demás solo veían un callejón sin salida? Hay una fuerza en el universo que desafía la lógica, derriba barreras y mueve montañas. El amor de una madre por su hijo. Cuando un hijo sufre, el dolor de la madre es aún mayor, porque no solo siente la angustia, sino que también carga con la impotencia de no poder aliviar el sufrimiento. Eso era exactamente lo que aquella mujer estaba viviendo. Día tras día, presenciaba cómo su hija era destruida por fuerzas que no podía ver ni controlar. Los gritos resonaban por toda la casa. Las crisis llegaban sin previo aviso, y con cada episodio, una parte del corazón de aquella madre se rompía junto con su hija. Lo había intentado todo. Exploró todos los caminos que su cultura le ofrecía, consultó a curanderos, hizo ofrendas, buscó respuestas en templos paganos. Nada funcionó. Sanar a la hija de la mujer sirofenicia parecía un sueño imposible, una esperanza que se desvanecía con cada nueva crisis. Pero esta es la verdad sobre madres como ella. Cuando se trata de sus hijos, simplemente no saben rendirse. La madre que nunca se rindió no es solo un título bonito, sino una descripción precisa de quién era. Mientras hubiera un rayo de esperanza, por pequeño que fuera, ella seguiría buscando. Y entonces oyó hablar de él, Jesús, un profeta judío que hacía cosas extraordinarias. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los demonios eran expulsados. Las historias circulaban por las regiones circundantes, se susurraban en los mercados, se contaban en las tabernas. ¿Podría él ayudarla? ¿Un hombre judío cuidaría de una mujer cananea? ¿Podría la fe en la que ella persistía derribar no solo la opresión demoníaca, sino también las barreras culturales y religiosas? La respuesta a estas preguntas lo cambiaría todo, pero primero necesitaba encontrarlo. Cuando la esperanza se convierte en la única opción, la valentía nace de la desesperación. Esa mujer tomó una decisión que muchos a su alrededor considerarían absurda. Buscaría a Jesús. No importaba si él era judío, no importaba si ella era extranjera, no importaba lo que dijeran los demás. La noticia se había extendido. El maestro estaba en la región, había cruzado las fronteras de Israel y entrado en territorio gentil. Era una oportunidad única, quizá la única que tendría. No podía dejarla pasar. Imaginen la escena, una mujer cananea, probablemente vestida de una manera que revelaba sus orígenes paganos, caminando por las calles, preguntando por un rabino judío. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desdén. Pero a ella no le importaba. El sufrimiento de su hija era mayor que cualquier vergüenza social. Y entonces, por fin, lo vio. Jesús, rodeado de sus discípulos, caminando por las calles de aquella ciudad extranjera. Ese era el momento, el encuentro con Jesús que tanto había anhelado. Su corazón se aceleró, le temblaron las manos, pero su voz era firme. Antes de continuar, si esta historia te ha conmovido, dale me gusta y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguna historia bíblica que pueda transformar tu vida. Y ahora, pasemos al momento más intenso de esta narración. Corrió hacia él y empezó a gritar: «Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio». Era un grito de desesperación, un grito que resonó en el aire y llegó a los oídos de todos los que la rodeaban. Pero la respuesta que recibió fue silencio. Jesús no dijo ni una palabra. Y en ese silencio se decidía el destino de una madre y su hija. ¿Pero acaso ese silencio significó rechazo?
¿O fue solo el comienzo de una de las lecciones más profundas sobre la fe que registrarían los evangelios de Mateo y Marcos? El silencio de Jesús era inquietante. Ella había gritado con toda la intensidad de su corazón, pero el maestro seguía caminando, como si no la hubiera oído. Y ella siguió gritando, siguiéndola, insistiendo. Los discípulos comenzaron a enojarse. La situación se estaba volviendo embarazosa. Una mujer extranjera gritaba tras el maestro llamando la atención, armando un escándalo. Se acercaron a Jesús y le dijeron: «Despídela, porque no para de gritarnos». ¿Notan la frialdad? Que se vaya. No había compasión, no había empatía, solo el deseo de librarse de una molestia. Para los discípulos, esa mujer era un problema por resolver, no una persona desesperada, ni una madre luchando por su hija. Pero la persistencia de la mujer en la oración, o mejor dicho, en su llanto, era inquebrantable. No pedía nada trivial, no buscaba riqueza ni estatus, suplicaba por la vida de su hija. Y cuando una madre lucha así, no cede ante el silencio ni el rechazo. Entonces Jesús finalmente habló, pero sus palabras no le trajeron el alivio que ella esperaba. Dijo: «Solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Imaginen el impacto. No fue solo una negativa, sino una declaración teológica, una afirmación de que su misión tenía límites geográficos y étnicos. Era extranjera, no formaba parte del pueblo elegido, estaba, literalmente, fuera del plan. Cualquier persona razonable se habría dado por vencida en ese mismo instante. Pero esa no era una persona razonable, era una madre desesperada. Y la fe inquebrantable no conoce límites aparentes. Así que, en lugar de darle la espalda, hizo algo aún más audaz. Se acercó aún más, se arrodilló ante él y simplemente dijo: «Señor, ayúdame». 3 palabras, directo, humilde, poderoso. Y lo que siguió sería uno de los momentos más tensos de todo el ministerio de Jesús. ¿Estás preparado? La mujer estaba de rodillas. Su súplica había sido directa: «Señor, ayúdame». No hubo más argumentos elaborados, no hubo más llantos desesperados, solo una súplica humilde y sincera. Y entonces Jesús respondió, pero su respuesta fue como una cuchilla afilada: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros». El silencio que siguió debió ser ensordecedor. Para oídos modernos, estas palabras suenan duras, incluso crueles, pero en el contexto cultural de aquella época era aún peor. Jesús usaba una metáfora común. Los judíos eran los hijos de la casa de Dios. Los gentiles eran comparados con perros, animales considerados impuros. Para cualquier observador, eso era un no rotundo. Jesús había trazado una línea clara. Hay quienes pertenecen y quienes no. Y ella, una mujer sirofenicia, estaba en el lado equivocado de esa línea. Pero he aquí el detalle extraordinario. No se ofendió, no se rebeló, no acusó a Jesús de prejuicio ni de crueldad. En cambio, hizo algo que cambiaría por completo la dinámica de ese encuentro. Aceptó la metáfora y la transformó en una ventaja. Ella podría haber interpretado esas palabras como una puerta cerrada. Podría haberse levantado e irse, herida y humillada. Pero la fe, a pesar de las dificultades, ve oportunidades donde otros solo ven rechazo. Y en ese momento estaba a punto de demostrar una de las formas más puras de fe que el mundo haya visto jamás. Porque mientras los discípulos veían a un extranjero incómodo, mientras los líderes religiosos veían una violación de las tradiciones, ella veía algo diferente. Veía que incluso los perritos tienen un lugar cerca de la mesa del maestro. Y esta constatación estaba a punto de cambiarlo todo. Lo que diría a continuación pasaría a la historia como uno de los momentos más brillantes de la fe humana. Pero ¿se imaginan lo que diría una madre desesperada, arrodillada y rechazada ante un aparente no de Dios? Y entonces habló, con la voz de quien comprendía algo que muchos a su alrededor no podían ver.
con la humildad de quien acepta su lugar, pero con la audacia de quien no renuncia a la misericordia divina. Dijo: «Sí, Señor, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Detente un momento, vuelve a leerlo. ¿Te das cuenta de lo brillante que es esa respuesta? No negó la metáfora. No argumentó que merecía un mejor trato. No exigió igualdad. En cambio, aceptó humildemente su posición. Pero dentro de esa humildad había una fe inquebrantable. Incluso las migajas de la mesa del maestro bastan para obrar milagros. No pedía todo el pan. No reclamaba los derechos de los niños. Simplemente decía: si hasta los perritos comen las sobras, entonces también hay esperanza para mí. Era la fe perseverante en su forma más pura. Reconocer la soberanía de Dios, pero insistir en su misericordia. Jesús quedó impresionado. Aquella mujer que no tenía acceso a las Escrituras, que no creció escuchando a los profetas, que no participaba en el culto del templo, había demostrado algo excepcional. Una fe que comprende tanto la grandeza de Dios como su infinita compasión. Y entonces vino la declaración que justificaría por qué esta historia se conservó para siempre en los evangelios de Mateo y Marcos. Jesús la miró y dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, que se cumpla tu deseo, grande es tu fe». No se trata de tu persistencia es admirable, ni de tu valentía es notable, sino de grande es tu fe. Jesús reconoció en ella algo que trascendía la cultura, la etnia o la religión, algo que tocaba la esencia misma de la naturaleza de Dios. Y en ese preciso instante, en ese preciso momento, ocurrió algo extraordinario. A kilómetros de distancia, en su casa, sin ningún ritual, sin imposición de manos, su hija sanó, completamente, al instante. El espíritu maligno que la atormentaba desapareció, la paz regresó, la vida comenzó de nuevo. Fue el milagro de la mujer sirofenicia, no solo la curación de su hija, sino la prueba viviente de que la fe que derriba barreras puede lograr lo imposible. Pero lo que hace esta historia aún más extraordinaria es lo que revela sobre quién es realmente Dios. La palabra de Jesús fue suficiente. No hubo contacto, no hubo oración prolongada, no hubo ritual. Solo una declaración: que te sea hecho como deseas. Y lo imposible se hizo realidad. Imaginen la escena, esa madre regresando a casa. Cada paso era una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Habría funcionado? Había sido suficiente su fe, por intensa que fuera. Y entonces llegó. La puerta se abrió, y allí estaba, su hija. Pero no la niña atormentada que había dejado atrás. Estaba tranquila, en paz. Sus ojos brillaban de vida. El tormento había desaparecido. La sanación de la hija de la mujer sirofenicia había sucedido tal como Jesús lo había prometido. Este es uno de los grandes milagros de Jesús registrados en el Nuevo Testamento. No solo por la sanación en sí, Jesús había sanado a muchos, sino por las circunstancias que lo rodearon. Fue un milagro concedido a un extranjero, un milagro realizado a distancia, un milagro que trascendió todas las barreras culturales, religiosas y geográficas de la época. Y más que eso, fue un milagro que reveló algo profundo sobre el carácter de Dios. Aunque muchos pensaban que las bendiciones divinas eran exclusivas de Israel, esa mujer demostró que la misericordia de Dios no conoce fronteras. La fe que obra milagros no depende de la etnia, el estatus social ni la religión. Depende únicamente de un corazón que se niega a rendirse. Piénsenlo. Ella no tenía templo, no tenía sacerdotes, no tenía linaje sagrado, pero tenía algo que superaba todo eso. Una fe genuina. Y fue esta fe la que Jesús reconoció y honró. La parábola de la mujer sirofenicia no se trata solo de sanación. Se trata de una revolución espiritual. Se trata de la verdad de que Dios escucha el clamor de quienes con fe perseverante buscan su rostro, sin importar de dónde vengan ni quiénes sean. Y esta mujer,
cuyo nombre nunca fue registrado, cuyo rostro nunca fue descrito, pasó a la historia como un ejemplo eterno de que la verdadera fe no se define por títulos o tradiciones, sino por la voluntad de creer cuando todo parece perdido. Piensa en todas las historias bíblicas de fe que conoces. Abraham, quien abandonó su tierra; Moisés, quien se enfrentó al faraón; David, quien derrotó a Goliat. Todos formaban parte del pueblo elegido. Todos tenían acceso a las promesas de Dios por herencia. Pero aquí hay una mujer, una extranjera, una gentil, alguien que teóricamente no tenía derecho a nada, alabada por el propio Jesús como ejemplo de gran fe. Eso es revolucionario. Se une a un selecto grupo de mujeres creyentes en la Biblia que desafiaron las convenciones de su tiempo, como Ruth, quien dejó su tierra pagana para seguir al Dios de Israel, como Rahab, quien escondió a los espías israelitas, como la viuda de Sarepta, quien alimentó a Elías cuando Israel vivía en la incredulidad. Una mujer de gran fe no siempre es quien esperarías. A menudo es la marginada, la olvidada, la que no tiene voz ni lugar. Pero cuando esa persona se levanta con una fe genuina, el cielo mismo se conmueve. La parábola de la mujer cananea se ha convertido en un estudio bíblico esencial para comprender la naturaleza de la fe. A lo largo de los siglos, teólogos han estudiado esta historia en profundidad, intentando comprender sus múltiples significados. ¿Por qué Jesús puso a prueba su fe? ¿Por qué pareció rechazarla antes de conceder el milagro? ¿Qué nos enseña esto sobre cómo Dios nos trata? Algunas respuestas son claras. Jesús enseñaba a sus discípulos y a todos nosotros que la fe no es propiedad exclusiva de ningún grupo. Demostraba que la humildad y la perseverancia superan cualquier barrera cultural o religiosa. Revelaba que el reino de Dios es mucho más grande que las estructuras teológicas en las que intentamos encasillarlo. Y estaba demostrando que la fe perseverante, la que no se rinde ni siquiera ante aparentes negativas de Dios, es la fe que conmueve el corazón del Padre, porque a Dios no le impresionan nuestras bellas palabras ni nuestras credenciales religiosas. Le impresionan los corazones que confían en Él contra viento y marea. Esta es la historia de una mujer extranjera que hizo historia, no con su nombre, sino con su legado, no con títulos, sino con su testimonio. Y ahora, miles de años después, su historia sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Pero ¿cómo se aplica esta fe a ti hoy? La historia de la mujer sirofenicia no es solo un relato antiguo preservado en las páginas del Evangelio. Es un espejo en el que cada uno de nosotros puede verse, porque todos, en algún momento, nos hemos sentido como esa mujer, extraños, excluidos, desesperados, sin saber a quién recurrir. Quizás estés viviendo una situación que parece no tener solución. Quizás hayas orado innumerables veces y aún no hayas visto respuesta. Quizás sientas que Dios guarda silencio, que las puertas están cerradas, que estás afuera mirando hacia adentro. Pero la fe que transforma destinos es precisamente esta: la capacidad de perseverar cuando todo te dice que te rindas, de creer cuando la lógica dice que es imposible, de arrodillarte con humildad cuando el orgullo te dice que te vayas. Piensa en las madres que hoy luchan por sus hijos, niños enfermos, niños perdidos, niños en caminos peligrosos. Esta historia fue escrita para ti. La madre que no se rindió es tu reflejo, y si Dios honró su fe, también honrará la tuya. Piensa en quienes se sienten incapaces de alcanzar a Dios, que cargan con un pasado pesado, que creen estar demasiado lejos para ser alcanzados. Esta historia fue escrita para ti, porque si una mujer pagana, fuera del pacto, pudo recibir misericordia, tú también puedes. La gran lección de la fe de la mujer cananea es esta: Dios no busca personas perfectas, no busca a quienes lo tienen todo resuelto. Busca corazones dispuestos a creer
incluso cuando todo indica que no hay esperanza. Jesús dijo, grande es tu fe. Y esa misma grandeza de fe está a tu disposición, no porque seas especial, no porque la merezcas, sino porque Dios es misericordioso, y su misericordia no tiene límites. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta historia? ¿La vas a dejar como un simple episodio bíblico interesante? ¿O vas a permitir que encienda en ti la misma fe que insiste, que persiste, que no se rinde? Porque al final, la historia de la mujer sirofenicia nos enseña que por imposible que parezca tu situación, la fe que derriba barreras puede cambiarlo todo. Y el Dios que escuchó el llanto de aquella madre extranjera también escucha el tuyo. Si esta historia te conmovió, te invito a hacer algo. Primero, deja un comentario abajo diciéndome qué parte de esta historia te impactó más. ¿Te identificaste con la persistencia de esta madre? ¿Con su humildad ante el rechazo? ¿Con su fe inquebrantable? Comparte tu reflexión. Tu historia podría inspirar a alguien más. En segundo lugar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana te traemos historias bíblicas como esta, que no solo informan, sino que transforman. Historias de fe, de milagros de Jesús, de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias porque creyeron en el Dios de lo imposible. Y tercero, comparte este video. ¿Hay alguien en tu vida que necesite escuchar sobre la fe inquebrantable? Alguien que se esté rindiendo. Alguien que crea que a Dios ya no le importa. Envíale este video, porque la historia de esta mujer de gran fe sigue cambiando vidas hasta el día de hoy. Recuerda, no necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas provenir de una familia religiosa ni tener un pasado impecable. Solo necesitas tener fe, esa fe que, incluso tan pequeña como una migaja, es capaz de conmover el corazón de Dios. Que la historia de la mujer sirofenicia te inspire a no rendirte nunca, a seguir orando, a seguir creyendo, porque el mismo Jesús que dijo, grande es tu fe, te mira ahora y está dispuesto a hacer lo imposible también en tu vida. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video. Quédate en paz.